Avui s'ha celebrat un ple extraordinari a l'Ajuntament de València sobre l'estat de la ciutat. En tot el període democràtic només s'han celebrat 4 plens d'aquestes característiques, l'últim fa 18 anys. L'oposició ha aprofitat l'ocasió per a denunciar l'increment de la desocupació i del deute públic i demanar una solució per al barri del Cabanyal. Per contra, des del govern municipal s'ha destacat que en els últims anys la ciutat ha guanyat en equipaments i en servicis. El grup popular ha anunciat que no pujarà els impostos i que, tot i la crisi, enguany creixerà el pressupost municipal. La ciudad de Valencia, a lo largo precisamente de los años de gobierno del Partido Popular, ha crecido en equipamientos, ha crecido en servicios, ha crecido en dotaciones como nunca lo había hecho jamás a lo largo de toda su historia. Señores de la oposición, ni una propuesta concreta. Ni una propuesta concreta. Hablan ustedes, hay que solucionar el paro. Bueno, bien, pero digan, ¿cómo? ¿Saben ustedes alguna fórmula mejor? Porque les debo de recordar que esta ciudad, pese a que la situación es grave y muy preocupante, tiene un paro por debajo de la media de la comunidad y de España. Y eso lo ocultan ustedes. Dejaron una ciudad gris, triste, anodina y sin pulso.